Buenos días, estimados estudiantes de grado 11. El día de hoy nosotros vamos a abordar el tema de la deuda externa. Espero que los ejercicios de prueba saber les hayan ayudado un poco para el tema de fortalecer el ámbito de la lectura y sobre todo de pues esta misma comprensión, que les facilite a ustedes esa comprensión lectora, ¿sí? Para que puedan tener un éxito, ¿sí? O un desarrollo exitoso en el tema de las pruebas saber. Hoy vamos a hablar entonces de la deuda externa y vamos a empezar partiendo de un ejemplo. Quiero que imaginemos que ustedes tienen responsabilidades, ¿cierto? Económicas, y que por lo tanto entre esas responsabilidades económicas deben ir a el supermercado y a elegir los elementos con los que ustedes van a mercar, ¿sí? Los que necesitan ustedes para su casa. O quiero que piensen y simulen esta situación como si estuvieran acompañando a sus padres a hacer este tipo de acciones, ¿no? De actividades. Posterior a ello, también en esta situación, quiero que supongan que no les alcanza el dinero, que el dinero mensual, pues en este mes no les alcanzó, no les rindió y que no hay dinero para el 70% del mercado. Ahora bien, ¿qué solución tomarían sus padres o qué solución tomarían ustedes? Quiero que piensen y mentalmente se den esa solución. Listo. Después de haber dado esa solución, quiero que ustedes ahora piensen en si esta solución realmente es la más factible, la más viable. Yo creería que ustedes van a decir, bueno, momentáneamente pueda que sí, pero a largo plazo pueda que no. La solución que yo creo que la mayoría de ustedes eligieron es realizar un préstamo, ¿cierto? ¿Y qué implica prestar? ¿Sí? Prestar implica dejarse coaccionar o coercionar de un individuo, una empresa, un agente externo, puede ser, llamémosle prestador gota a gota, llamémosle banco, ¿sí? Y algunos de estos factores o algunos de estos agentes van a tratar de instaurar unos intereses a esta deuda o a este préstamo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros necesitamos llegar a analizar realmente este tipo de endeudamiento, ¿sí? Y las consecuencias que atrae, como lo son estos intereses altos de los cuales le estoy hablando. Entonces, como concepto principal, tenemos a que la deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Por eso se llama deuda externa, ¿cierto? Y se componen de dos estructuras, las cuales se llaman deuda pública y deuda privada, ¿sí? En la deuda pública, nosotros vamos a encontrar un conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a un determinado país. Es decir, que los integrantes, sí, jefes de los diferentes municipios, de los diferentes departamentos, el jefe de Estado de Colombia, que es el presidente, va a ser parte de esta deuda pública y aquellas transacciones o préstamos que tienen frente a determinado país es lo que va a generar la deuda pública, ¿sí? Ahora bien, la deuda privada es la que procede de los mercados financieros, las deudas de las entidades privadas, de las empresas, ¿sí? Estas deudas que las empresas acarrean a sí mismas. Quiero que pensemos en la deuda externa de Colombia, ¿sí? Esta deuda externa tiene unos antecedentes, pero quiero que antes de abordar estos antecedentes, nos enfoquemos un poquito más en esta parte de arriba por si de pronto hay alguna duda o alguna inquietud. Entonces repetimos que la deuda externa ya se va a definir como un conjunto de obligaciones que tiene un país con respecto a otros países o incluso instituciones, ¿sí?
Es, por tanto, el total de la deuda pública y privada de un país que está en manos de acreedores extranjeros, ya sean estos particulares, instituciones financieras o gobiernos, ¿sí? En general, chicos, debemos nosotros tener en cuenta que esos préstamos se hacen y por lo tanto, pues deben devolverse, ¿sí? En la moneda del acreedor, en moneda extranjera. Los países normalmente van a decidir endeudarse con el extranjero por diferentes motivos y ya vamos a ver cuáles son esos motivos que hacen que un país entre en deuda con otro. El primero va a ser hacer frente a inversiones en grandes infraestructuras como carreteras, puentes, para el beneficio en común. Otro motivo por el que los países optan por endeudarse va a ser para afrontar los gastos necesarios tras un desastre natural, ¿sí? Ejemplo, la pandemia que estamos viendo nosotros en la actualidad. Algunos países con una economía tan débil, subdesarrollados o tercermundistas, eh, han adoptado deudas para poder costear este tipo de situaciones. No obstante, en ocasiones los países se endeudan con el extranjero en periodos de crisis o para solucionar una situación desfavorable derivada de una mala gestión de los recursos existentes, ¿sí? Se va a tratar entonces de una situación algo perniciosa, ya que en este último caso la deuda pues no genera riqueza y además habrá que pagar los intereses, lo que habitualmente pues va a llevar al país a una situación aún peor. Esto quiere decir que el país que presta, ¿sí? No es un país que ostenta un flujo de dinero exorbitante, sino que al contrario, presta y esto genera más empobrecimiento, porque va a generar a la misma vez que el país deba destinar el recurso primero para pagar la deuda capital y segundo para pagar los intereses, ¿sí? La deuda externa, al igual que cualquier deuda o la deuda general, puede clasificarse en estos ítems. Primero, quien la contraiga, ¿sí? Sea de una deuda externa, pública o de deuda externa privada. En su moneda, porque hay que verificar si es de moneda nacional o moneda extranjera. Su tipo de interés, si va a manejar un interés fijo o un tipo de interés variable. Su plazo, ya que si hay que mirar si la deuda externa es a corto o largo plazo. Y el instrumento por el cual se va a formalizar, ya sea por medio de bonos, letras, entre otras opciones, ¿sí? Algo que caracteriza este tipo de movimientos va a ser que cuanto mayor sea el riesgo de impago o de no pago de la deuda, mayor tipo de interés van a tener que pagar los deudores, ¿sí? En este caso, los países, cada uno de los países. Y pues cabe abordar que son muchos los organismos internacionales que realizan préstamos a los países que lo necesitan. Entre ellos, nosotros vamos a encontrar, por acá les voy a mostrar, el Fondo Monetario Internacional. También vamos a encontrar el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras opciones. Vamos a dejar por hoy hasta deuda privada. Luego nosotros vamos a enfocarnos más en Colombia, la situación de Colombia y cuánto y a quién es que Colombia le debe. Nos vemos en nuestro encuentro virtual. Que estén muy bien, chicos.